Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Hoy diagnosticamos uno de los temas que es de interés nacional, no solamente el político, el económico, el social, el académico, el educativo, sin duda alguna está en la retina de los ciudadanos. A ratos parece que el político se roba el protagonismo, pero a ratos sí. Hoy, ¿por qué no? El ámbito educativo desde la mirada de las artes, con una de sus protagonistas en Guayaquil, y ¿por qué no decirlo en el Ecuador? La doctora María Paulina Soto, presidenta de la Comisión Gestora y rectora de la Universidad de las Artes desde abril del 2020. Bienvenida a Bajo la Lupa. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo y por su comparecencia. Doctora María Paulina, comienzo con una pregunta directa y voy a aprovechar su poder de concisión para que también me la conteste en términos que la ciudadanía lo puede entender, muy especialmente la comunidad académica en materia artística, que es el eje que mueve a la Universidad de las Artes. ¿Cuál es la situación de la universidad al momento? Estamos con autoridades recién electas por primera vez en una historia de una universidad jovencita de 5 años, y estaba así estipulado que fuese en el proyecto de ley de creación de la universidad. El sábado pasado pudimos disfrutar de el proceso de graduación virtual, en formato virtual, de 230 nuevos profesionales de las artes titulados por la universidad. ¿De grado o de posgrado? De grado, de posgrado, y 70 artistas con una licenciatura obtenida por validación de trayectoria profesional en el campo de las artes. Así que yo diría que, en resumen, estamos de fiesta. Perfecto. Doctora María Paulina, usted recibió una designación de quien actualmente dirige la CENESID, que reconformó la Comisión Gestora en abril del 2020. Por favor, me corrige si es que caigo en un hierro, la memoria a veces es frágil. Y usted tomó una administración que venía ya llevando el señor Ramiro Noriega en su momento, del cual algunas cosas a nosotros nos dijo en su momento cuando lo entrevistamos, fue casi después de la inauguración de la Universidad de las Artes, y ahora con el tiempo podemos ver que algunas cosas se han hecho, otras no tanto, y algunas pues están todavía ahí como que en proyectos. Entiendo, el tema presupuestario es uno de los puntales débiles para llevar a cabo esos proyectos, pero en todo caso, ¿cómo usted calificaría esa gestión que usted asumió en abril del 2020 en un marco de un año rarísimo con una pandemia en medio? Sí, solamente para aclarar cosas de cómo trascienden, digamos, las interpretaciones que son muy burocráticas y pasan a la historia del relato oral como si fueran verdad. La verdad es que nosotros tenemos designaciones, somos autoridades designadas, primero, en primera instancia, por el expresidente Correa, luego nuevamente designados por el siguiente presidente, Lenín Moreno. Luego hay una delegación hacia el secretario de la CENESID por parte del Poder Ejecutivo, y ahí nuevamente somos designados con Ramiro Noriega y el resto de los colegas que conformaban la Comisión Gestora. Y cuando hay una remoción, cuando se produce la remoción, el día 30 de abril de la Comisión Gestora Histórica, encabezada por Ramiro Noriega, a mí me corresponde subrogar la ausencia parcial o definitiva del rector. Y por lo tanto yo estoy como subrogante durante 3 meses, que es lo que establece la normativa, y con posterioridad a eso, al día siguiente, la actual comisión gestora me designa como presidenta de la misma. Ese es un poco el historial
de las responsabilidades. De cualquier manera, más allá de eso, soy completamente responsable de haber asumido en todos los momentos, en el momento 1, 2, 3, 4, 5, el estado de situación. Sin ninguna duda, tu pregunta es, ¿cómo hago un balance? Lo dije en la graduación, creo que hemos llegado a nuestra pequeña Ítaca, ahora a fines de diciembre, en una tormenta para la cual creo que nadie, por muy preparado y por mucha experiencia que hubiera tenido, estaba preparado para ella. Por lo tanto, yo diría que estamos como náufragos sobrevivientes de una tormenta sanitaria, política institucional, económica, y lo hacemos con una comunidad íntegra. Y por eso te dije, somos sobrevivientes, pero somos sobrevivientes de un naufragio que ha tenido como resultado poder llegar prácticamente con todos sus tripulantes a bordo. Y eso para nosotros es un gran logro. Sobrevivientes ustedes en el ámbito, sobrevivientes quienes nos miran sin duda alguna, y también un poco, digamos que sobrevivientes y a cuestas, una cruz grande porque han tenido probablemente bajas humanas y eso es irrecuperable y duele a todo el mundo, ¿no? Y creo que todas esas cruces las debemos llevar unos y otros, las que tengamos, y con gracia divina llevarlas. Y ustedes entiendo que en ese ámbito de crear y generar y transferir conocimiento artístico, no empírico, sino técnico, científico, es no solamente un reto que demanda, como lo dije en un inicio, un pilar que a rato se torna débil, como es el presupuestario, pero también de esa voluntad que ustedes tienen, que al menos quienes vienen impulsando ese proyecto, que en su momento fue proyecto y ahora es una idea, aunque hay voces que dicen que todavía sigue siendo proyecto, me refiero al ámbito de la Universidad de las Artes, para mí no estoy de acuerdo con eso, pero en todo caso lo han sabido llevar pese a esta odisea o peripecias que han tenido. Doctora María Paulina, corrígame si estoy equivocado, de lo que usted dijo hace unos minutos, me da a entender que usted estuvo desde el inicio del proyecto de la Universidad de las Artes hasta ahora, ¿es correcto? Sí, desde el año 2. Perfecto. Si yo le pregunto, ya no como rectora, yo le pregunto como académica y como profesional que ha venido brindando cooperación al país a través de la Universidad de las Artes, en estos trayectos que usted también ha citado, gubernamentales, de cambio de régimen, y trayectos un poco burocráticos cuando el régimen entrega potestad a su brazo ejecutor en política educativa para proceder a los cambios que la ley y el reglamento les dispone. ¿Usted ha sentido que probablemente aquello beneficia o no beneficia tanto a ese desarrollo positivo que debería tener el ámbito de las artes, considerando que al menos en Guayaquil era nuevo cuando se escuchaba de la Universidad de las Artes? Bueno, yo siendo chilena, siendo extranjera, tengo que ser muy respetuosa de las formas de proceder de los países. Yo soy una cooperante internacional desde hace muchísimos años y por lo tanto no es una respuesta políticamente correcta, sino genuinamente respetuosa de aquello que yo profeso, que es la gestión de la cultura. Entonces, soy respetuosa, por lo tanto, cuando digo que probablemente no había otra manera de generar este proyecto que no fuera desde el impulso del Poder Ejecutivo. Si tú me lo preguntas ahora como profesional, más allá de ese respeto y reverencia que tengo con esta segunda patria que es Ecuador para mí, yo creería que para que algo deje de ser proyecto es fundamental que se transforme en una política de Estado. Yo extraño algunos componentes de esa naturaleza que en definitiva la única manera que se transformen en política de Estado y no de gobierno es que sean un acuerdo que contenga lo que llamamos los expertos las 4P, es decir, que tenga una planificación, un proyecto asociado, un presupuesto comprometido por los años que va a durar la consolidación y por supuesto que un proceso de evaluación. Pero por lo mismo la fragilidad y el vaivén económico del país
nos tiene en este estar permanentemente y año a año sobreviviendo. Entonces no quiero hablar del detalle económico porque hablamos mucho sobre eso durante la crisis que nos permitió llegar a final de año con todos los trabajadores sin despidos, ¿no? Y con todos nuestros estudiantes que fueron capaces terminando sus estudios y titulándose inclusive. Entonces quiero ver más bien el vaso lleno en esta capacidad donde para mí el proyecto es la comunidad Huartes. No son ni los edificios, ni el presupuesto, no. Es un contingente de seres humanos que han amado este proyecto, que lo han abrazado más allá de ser un lugar de empleo, que se sienten orgullosos de su pertenencia y donde a fin de año hemos visto el surgimiento de más de 40 líderes que cumplen distintas funciones técnicas, políticas, gremiales, de toda índole, por supuesto, académicas, ¿no? Y artísticas, sin duda. Ya son 200 años de independencia de esta libérrima ciudad que siempre sale adelante. Por eso nos sentimos en constante compromiso de trabajar al ritmo de Guayaquil, generando empleos a través de nuestras obras que ayudan a reactivar la economía de la ciudad y un servicio con agua potable de calidad para beneficiar a cada uno de los 3 millones de guayaquileños. También velamos por un futuro sostenible trabajando arduamente en la conservación de nuestro río Daule, porque este bicentenario, el Guayaquil que soñamos, se levanta con obras. Autorización número 0729. CNE, Elecciones Generales 2021. Doctora María Paulina Soto, respeto lo que usted señala, ¿no? Y agradezco su óptica de un poco desdoblarse de la función actualmente de una autoridad administrativa para poder brindar una opinión como profesional. A ratos eso puede causar algo de choque porque yo entiendo la posición institucional frente a lo que es un profesional y cómo dentro de la academia, a la luz de la autonomía universitaria, se pueden esgrimir criterios muchas veces divergentes del aparato público que también se podrían entender desde una óptica no tan sana, ¿no? Que es una crítica de oposición cuando realmente lo que se quiere es avanzar y todos, entiendo, desde la sensatez queremos avanzar. Más sin embargo, y apelando un poco a su generosidad, quiero entrar probablemente en ese punto delicado que es el presupuesto. Y lo digo porque bajo la lupa nos llegaron bastantes, no digamos que alertas, sino bastantes comentarios de la comunidad respecto a esta, usted lo ha descrito, a esta situación de, no sé si llamarlo, de incertidumbre frente a los momentos de cambio. Probablemente todo se haya notado así por el momento 2020 de la COVID-19, pero sin querer alejarnos de eso. Existieron algunos inconvenientes en materia de la Universidad de las Artes respecto a su personal, tanto académico como administrativo, en cuanto y en tanto al pago de sus sueldos y de sus remuneraciones. El portal Primicias en su momento recogió que el presupuesto 2020 abordaba los $20 millones aproximadamente y en que en septiembre 2020 se había ejecutado 40% de ese presupuesto. Lo que ocurrió con este personal, con este talento humano, doctora María Paulina Soto, fue por un problema que se retrasaron desde la Administración Central para asignarle los fondos, o fue realmente que con todo esto de la pandemia se salió esto de control y a la larga tuvimos personal que no fue cancelado a tiempo sus obligaciones, y como usted, que es experta de la UNESCO, y yo, doctorando en ciencias sociales, conocemos que si a un docente o a un personal académico no se le absuelve con lo que merecen en la remuneración, su calidad baja. ¿A qué obedeció eso, doctora María Paulina Soto? A la falta de liquidez. No habían, o sea, el erario público ingresa en una pérdida de ingresos líquidos, de recursos que normalmente están asociados al IVA y obviamente a la balanza comercial, y eso es un fenómeno derivado de la pandemia, ¿no? O sea, hay un marco efectivamente de ausencia de recursos frescos, que son los que alimentan mensualmente el cumplimiento de los compromisos financieros y en este caso contractuales que la universidad tiene y que el Estado tiene, ¿no? Con los profesores. Esto que parece completamente insólito
O sea, yo cuando se produjo el primer retraso, y te estoy hablando del mes de marzo, pregunté, dije, ¿esto ha ocurrido otras veces en el Ecuador? No, me parecía inconcebible que el Estado estuviera quebrado para el cumplimiento de esto que me parece de una ética moderna elemental, ¿no? Entonces, dicho esto, aun cuando me parece gravísimo, y se lo he dicho así a todo el mundo, me parece muy grave de llegar al siglo XXI con ese nivel de fragilidad de aquel leviatán al que nosotros le hemos otorgado la capacidad, ¿no es cierto?, de administrar los recursos que son de todos. Entonces, no cumplir con un compromiso contractual que está definido en un presupuesto es realmente increíble, ¿no? Y lo voy a seguir diciendo con todas sus letras. Creo que es del tipo de cosas que nos deben dar enseñanzas de procesos de aprendizaje irreversibles, es decir, no deben volver a ocurrir esas cosas. Actualmente ya está absuelto ese tema. Absolutamente, absolutamente. Pero por otra parte, entiendo perfectamente la situación de las autoridades económicas con las que nos reunimos en más de una ocasión y que tenían al mismo tiempo que estaban escuchando a una universidad pequeñita de 1.800 estudiantes rogar para que pudiéramos cumplir con esos compromisos con nuestros docentes que estaban pasando lo pésimo, ¿no es cierto? Porque ahí había un tema humanitario en primerísimo lugar, más allá de todo esto otro que yo digo que puede ser muy teórico. Esa misma autoridad financiera estaba recibiendo la misma presión por todas partes. Y eso tiene que ver con la ausencia de liquidez, entonces yo tampoco puedo ser completamente insensible con una realidad concreta. Lo que nosotros hicimos fue en el mes de septiembre rebajar salarios en un proporcional de 3, 5, 7 y 10%, y eso nos permitió también negociar las posibilidades de llegar hasta final de año con todos los trabajadores sin despido. Y creo que eso reforzó a la comunidad. Entonces, quiero poner equilibradamente mi opinión, fui muy drástica al principio, pero quiero agregar que entiendo también la situación de falta de liquidez, que es un tema fáctico, concreto, no hay dinero para poner en las arcas y cumplir. Y luego sí se cumplió y están hoy día todos los trabajadores con su sueldo, incluso hoy día en la mañana con su 10º remunerado ya en su cuenta. Agradezco esa complementariedad a su comentario, porque precisamente permite tener dentro de un contexto las aseveraciones de la Autoridad Principal de la Universidad de las Artes. Respecto a lo que usted señala de estas medidas que se han tomado, entiendo yo, en aras de evitar los despidos, que fue la reducción transitoria, así lo dice la resolución que usted ha firmado, la reducción transitoria de los salarios, que quien gana 3.000 o más, el 10% menos, quien gana entre 500 a 1.000, el 3% menos. Doctora Soto, solamente para puntualizar, aquella medida, leí la resolución, no tiene fecha de fin. ¿Está abierta todavía o se planea poner un fin a esa resolución? Hay un sentido de realidad que han acogido los candidatos que estuvieron en el proceso electoral y a los cuales la comunidad obviamente les consultó sobre eso. Las autoridades que vamos saliendo, evidentemente no podemos comprometer la posición política y mucho menos la financiera y económica de las autoridades entrantes por un tema de deferencia, de respeto, ¿no? Obviamente a esas nuevas autoridades. De paso, todos son colegas. De paso, todos son colegas, todos son científicos, todos se conocen en la comunidad. O sea, además de la diferencia que usted dice, se suma todo ello, ¿no? Por supuesto. Entonces, se le explica a la comunidad estos usos y costumbres donde tú no puedes comprometer a las nuevas autoridades hacia un año fiscal nuevo, ¿no? Dicho esto, quiero comentarte que ambas candidaturas, y especialmente quien ganó en las elecciones, William Herrera, fue muy transparente y claro en señalar que él
debía esperar la asignación presupuestaria. Nosotros por el año electoral tenemos bastante claro que nuestro presupuesto probablemente va a ser el mismo. Y hemos hecho lo posible por tener una ejecución presupuestaria cercana al 100%, de manera que tampoco haya, digamos, justificación para tener incluso una baja respecto de lo que ya fue un presupuesto 2020 castigado en un 54%. Entonces, lo más probable es que tengamos el mismo tobogán de vaivenes, donde la liquidez vaya teniendo, digamos, esperamos una estabilización hacia fin de año, y eso hace bastante improbable de que se pueda modificar esa resolución hasta que no haya una transformación en términos de presupuesto. Acabamos de salir ahora recién de una reunión con la CENESID, donde estamos viendo el tema justamente de prepararnos para un 2022, donde esperamos que puedan haber novedades tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista financiero, y con una ampliación del abanico de alternativas de financiación, no solamente para la Universidad de las Artes, sino para todas las emblemáticas, y más aún para el FOPEDEUPO completo. Es decir, hay debate en este minuto sobre esa ampliación de alternativas de financiación. Creo que es lo que corresponde, y nosotros como Universidad de las Artes estamos abriendo una banca de proyectos de autogestión que, aunque no puedan competir con el gran proyecto de financiación, al menos disminuyan ciertos gastos cotidianos de mantención. Hablando y ya cerrando este tema y pasando a lo que usted señalaba hace varios minutos respecto la cara, tenerla de presente hacia el futuro, y entiendo que así todo se puede partir respecto a mirar, corregir lo que se tiene y mejorar lo que se ha hecho, y eso es sensato, ¿no? Hay dos resoluciones marcadas que usted ha tomado, la una respecto a todos ese protocolo que se debe tomar hacia una primera fase de actividades presenciales, y conjuntamente con esa resolución, la otra, que casi va de la mano, que evitar la propagación de este bendito virus que todavía no se va del planeta, y ojalá, bendito Dios, ya esa vacuna ponga un punto final a todo esto. Pero esas dos resoluciones van de la mano. Creo que, y eso habla de su intención, no de llevar esto hacia un tema pragmático más de lo teórico. Eso por un lado, y por otro lado también su resolución respecto a una reestructuración o reorganización del talento humano. Ya, si yo le pregunto ahora a María Paulina Soto, ¿cómo ya ha sido la ejecución y la muestra de algunos resultados preliminares de esas resoluciones? ¿Qué me podría decir al respecto? Bueno, creo que la número uno, los resultados concretos son que no hemos tenido que sufrir ninguna triste noticia relacionada con la pandemia. En términos humanos, no hay nada que sea más importante que eso. ¿No es cierto? Creo que de alguna manera cuidado, por lo tanto, la salud era una prioridad número uno. En segundo término, tu pregunta por los resultados, creo yo, tienen que ver con que en esta priorización por la salud, la creatividad, que es el componente y el motor de la Universidad de las Artes, nos lleva a un escenario donde el 2021 yo creo que va a tener que redibujar hasta los espacios físicos. Es decir, lo más probable es que haya un punto de no retorno, y así lo siento yo, en relación, por ejemplo, a la escuela de posgrado. ¿Sí? Yo creo que claramente vamos a tender a generar un modelo de prestación de esos servicios de calidad en educación superior en artes y de gestión cultural, en una hibridez que probablemente se va a quedar, y donde podamos compensar la ausencia de presencial con algunos grandes seminarios de muy buen nivel cuando ya podamos volver a reunirnos. Me parece que ese modelo de educación tiende a ser el dominante en el mundo en el nivel de posgrado. Y yo tendería a pensar que además es como modelo incluso de negocios mucho mejor. Por ejemplo, eso me parece a mí que es un punto de no retorno. Otro punto de no retorno es que hemos logrado llegar a término con asignaturas teóricas donde los profesores y los estudiantes han aprendido, y donde además esos profesores pueden estar
en España, o pueden estar en cualquier parte del planeta y da exactamente lo mismo donde estén. Ese aprendizaje, en mi opinión, debe ser evaluado, y debe ser evaluado en términos de si valdría la pena entonces seguir presionando y tensionando nuestros escasos espacios, la infraestructura que siempre es escasa en las universidades, y que en el caso de la Universidad de las Artes además es una infraestructura que es un activo pasivo, salvo que esté ocupado permanentemente, es decir, mañana, tarde y noche. Y a mí me parecería que el mejor habitante de estos espacios preciosos que tiene la Universidad de las Artes debieran ser los estudiantes en sus prácticas corporales, es decir, en todas las materias y asignaturas teórico-prácticas y prácticas, en varios horarios, en varias jornadas, y la ciudadanía guayaquileña, y probablemente los turistas o los visitantes temporales. Si podemos, por lo tanto, trasladar muchas asignaturas teóricas a un formato a distancia, podríamos también estar pensando en que estamos dando un salto, digamos, de un modelo educativo de siglo XXI, que la pandemia positivamente, como todo fenómeno tiene su parte positiva, nos ha empujado, nos ha enseñado. Y bueno, y somos una universidad en este minuto casi libre de papel, porque también tuvimos que migrar a que no solamente las funciones académicas, sino también las administrativas se pudieran ejercer a través de un soporte a distancia. Entonces somos libres de humo, somos libres de plástico, y ahora también somos libres de papel, lo que también es una contribución al medio ambiente extraordinaria. Por ejemplo, son resultados muy concretos. Y qué bueno que estos resultados sean un motivo de reflexión para las otras universidades que todavía no lo hacen y que aún se mueven con el bendito papelito llamado especie valorada. Doctora María Paulina Soto, se me acaba el tiempo. Quiero pasar esta última parte con algunos aspectos que son sin duda alguna de interés para la comunidad. A ver, aunque usted ya lo ha enmarcado un poco, que ese 2021, ese reinventarse que usted lo ha señalado, prácticamente me da a entender a mí de un proceso de agilización mucho más allá del que ya se tiene, aprovechando las tecnologías de información y comunicación para elevar todavía aún más la vara de calidad, teniendo docentes que antes no se los podía tener por el recurso económico, uno de ellos el básico, ¿no? Y aparte la disposición de ese docente o de esa docente de poder venir cuando tiene otra vida en otro país muy lejos del mundo, muy lejos de Ecuador. Pero frente a eso, este 2021, y entiendo yo que incluso con algo de pena, probablemente usted lo haya dicho, ese reinventarse, porque los espacios de la Universidad de las Artes, me atrevo a decir que son únicos en Guayaquil frente a otras universidades, porque tiene espacios sin duda alguna de mucha justificación, pero también de diversificación. Doctora María Paulina Soto, al 21, ¿qué le espera al estudiante de la Universidad de las Artes que está interesado en entrar en el 2021? Y si Dios permite, así será, frente a todo esto en este marco de constante cambio desde su visión. Bueno, yo tengo la impresión de que efectivamente vamos a tener un año de continuidad, no solamente en los financieros, sino que también en el tema académico. Pienso que cualquier proceso de retorno no va a ser factible de implementar de un día para otro, por lo tanto tenemos que ser muy honestos y realistas con estos jóvenes que han continuado queriendo ingresar a esta universidad. El año pasado tuvimos más postulaciones que los años anteriores. Y nosotros exhibimos una tasa de retención estudiantil extraordinaria. Nosotros tenemos sobre el 85% de tasa de retención. Es decir, nuestros estudiantes llegan para quedarse, no se van. Eso tiene una sola explicación, porque además son estudiantes de los estratos más bajos de la población, un 75%, bajos socioeconómicamente hablando. Y la explicación es que tienen una definición vocacional preexistente. Entonces, ¿van a seguir llegando? Esa es mi apuesta. Me estás haciendo inventar una perspectiva de futurología. Mi apuesta es que van a seguir llegando, que nosotros tenemos que ser muy transparentes y aclararles que es altamente probable que tengan que hacer su proceso de nivelación y ingreso a una educación en línea todavía durante el 2021, pero que probablemente ya vamos a tener los protocolos de ingreso en algunas disciplinas con posibilidad de afueros controlados,
y priorizando obviamente aquellas prácticas que son imposibles de realizar a distancia. Por eso que nos interesa también pensar en liberar espacios de materias teóricas para tener muchos cursos con un aforo limitado. Sacamos las sillas, sacamos las mesas, y ahí podrán haber 5 cursos de danza contemporánea, donde había uno de 30 estudiantes, habrán 5 de 7, no sé, ¿no? O sea, subdivididos en niveles, y hay que hacer todos esos procesos. Entonces, la promesa es que esta universidad jamás podrá prescindir del cuerpo. La educación en artes, por definición, es una educación a través del cuerpo en movimiento, y el espacio, o ese factor invisible que es el espacio, no podrá jamás ser reemplazado en un 100% por la virtualidad, jamás. Y esa naturaleza hace que la promesa ya para el 2022 es que nos recuperaremos, y si tenemos que desocupar de sillas y mesas para que puedan haber más gente haciendo prácticas corporales o musicales o de ensamble, puedan hacerlo de manera presencial. ¿Cuántos estudiantes actualmente tiene la Universidad de las Artes? 1800 con la escuela de posgrado. ¿El cuerpo de docentes a cuánto asciende? 157 en pregrado, y los de posgrado son algunos de pregrado que dan clases en posgrado cuando tienen las credenciales. Entonces, en total, esa rotativa de contratos son unos 20 por maestría, más o menos, ¿no? Pero que son contratos breves. EMAPAC rinde homenaje a Guayaquil en sus 200 años de independencia. Por eso, en homenaje al bicentenario de esta ciudad aguerrida, seguimos trabajando incansablemente para ejecutar obras que garanticen reactivación de la economía a través de la generación de empleos y un servicio con agua potable de calidad a cada uno de los hogares de los más de 3 millones de guayaquileños. Porque estamos seguros que trabajando juntos, el Guayaquil que soñamos se levanta con obras. Autorización número 0731, CNE, Elecciones Generales 2021. 3 preguntas adicionales y con esto termino, doctora María Paulina Soto, agradeciendo su oportunidad por esta entrevista para la comunidad académica y especialmente la comunidad artística. La primera, existirá, en su momento el doctor Ramiro Noriega me dijo que, mire, que ya son algunos años que entrevistó bajo la lupa al señor Noriega en el rectorado de la Universidad de las Artes, probablemente donde usted está, no sé ahora, no he ido ya mucho tiempo a Guayaquil, no sé cómo está estructurada la Universidad de las Artes, pero en todo caso él me dijo que en su momento allí pensaban en un doctorado en artes de la Universidad de las Artes. Yo no sé si cuando usted llegó ese proyecto estaba todavía allí, estaba quizás algo empolvado, ya se había enviado, ¿cómo está eso? Algo empolvado, sí. Algo empolvado, honestamente. Nos parece que hay que reactivar fuertemente todo el 2021 con estas iniciativas de mutación, como te decía, con cumplimiento de la promesa con los estudiantes para que realmente el 2022 sea de ocupamiento pleno de nuestros espacios, y con
todo esto que está en expedientes un poquito empolvados, reactivado. Eso incluye el doctorado en artes, por supuesto. Pero también un expediente precioso de pregrado que es de arquitectura y espacio público, que está listo, que simplemente habría que enviarlo ya a partir del 2021 al CES para su revisión, y que no compite en absoluto con la oferta de urbanismo y arquitectura, sino que más bien es complementario y que está pensado para una ecología de Universidad de las Artes. Tenemos 3 proyectos de posgrado, también que falta simplemente evaluación de pares, y también se podrían ir al CES el 2021 sin duda. Así que tendríamos al menos unos 5 expedientes, al menos, los que ya están. Hay que sacarles el polvo, amononarlos, peinarlos y mandarlos al CES. Esos son 5, incluyen el del doctorado en arte. Usted, el doctor Ramiro Noriega y quienes en su momento iniciaron, ¿seguirán en la Universidad de las Artes? Por mi parte, yo estoy en la escuela de posgrado, en el Magíster de Gestión. Yo soy una investigadora de gestión cultural y políticas culturales a nivel latinoamericano. Así es que voy a mantenerme en esa relación que es muy acotada, y tengo la esperanza de que Ramiro también pueda volver a nuestras aulas, que serían más que meritorios. Aunque ya lo he adelantado, finalmente, ¿qué va a pasar con esa infraestructura que era llamativa en su momento antes de la pandemia, y con la pandemia ya se la ha ido dejando de frecuentar? Por ejemplo, la biblioteca que está en pleno centro de Guayaquil, o el centro de innovación que el doctor Ramiro Noriega nos dijo que iba a ser un centro incluso de conexión con otras universidades, pero creo que eso solamente quedó de alguna manera allí en idea y no se plasmó. ¿Hay algún avance en eso? No, por el contrario. Mira, lo más activo en la Biblioteca de las Artes ha sido el espacio que yo denomino la ludoteca de piso amarillo, que es la RIA. La RIA tiene un programa infantil a distancia que se ha mantenido absolutamente semanal en la prestación de algunas dinámicas que son las que se pueden sostener con el personal persistente. Y ahora tenemos también préstamo de libros, y vamos a ir un COE cantonal para poder abrir con cierto aforo muy controlado 3 espacios de la Biblioteca de las Artes para investigadores y para estudiantes de posgrado. Luego Manzana 14, o este espacio de motor, de corazón de la creatividad, no se ha detenido, al menos en lo que tiene que ver justamente con la alianza con otras universidades. El Hub 58, donde tenemos una alianza muy potente con la Universidad Católica de Guayaquil, ha estado funcionando hasta el día de ayer con talleres de preparación de técnicas y herramientas de emprendimiento cultural, y por lo tanto, lo que te quiero decir es que no nos hemos detenido. Tenemos varios proyectos de investigación que están funcionando ahí. El propio Instituto Latinoamericano de Investigaciones en Artes está funcionando en este minuto en un convenio súper activo y productivo con la OEI. O sea, no nos hemos detenido en absoluto. Hemos mostrado capacidad de gestionar sin recursos financieros, justamente gracias a las tecnologías, y fundamentalmente al talento y la pasión que toda la comunidad le pone a todos nuestros quehaceres. Gracias, doctora María Paulina Soto, presidenta de la Comisión Gestora de la Universidad de las Artes y actual rectora de la Universidad de las Artes, por haber comparecido a la Clínica Periodística Acción Bajo la Lupa y comentarnos un poco de ese proceso desde que asumió, y que es un poco antes, que ya venía colaborando desde el ámbito de la docencia, y ahora que también adelanta que espera así con la divinidad que le dé esa venia para poder seguir continuando desde el ámbito de la investigación en pro de la comunidad académica vinculada al ámbito de las artes, que tenga éxito en esa gestión por el bien del país, por el bien de la ciudad que tiene la Universidad de las Artes, y que ojalá toda la comunidad, no solo
académica, sino ecuatoriana, pueda influenciar y empujar para que ese proyecto se consolide como una universidad de ejemplo para las otras universidades que impulsan ciencias duras o ciencias blandas, pero que también todas ellas se unen en generar conocimiento que resuelva las problemáticas grandes del país. Que tenga buena noche. Muchísimas gracias, abajo la lupa, a ti, a tu extraordinaria capacidad de conectar todos los tiempos de esta universidad, que es una realidad. Yo diría que hay que dejar de decir que es un proyecto, yo creo que es una realidad, sin duda. Muchas gracias y buenas noches. Cuídese, pase bien. Chao. De fiesta, adiós. Ingresamos un tema sin duda alguna de interés nacional, de interés social, el momento electoral desde la institucionalidad como tal, pero también con ciertos acercamientos o relación con el aparato del derecho en el ámbito penal. Comparece el abogado Esteban Ron, catedrático universitario encargado de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, y el abogado Pablo Encalada, catedrático universitario y experto en el ámbito penal. Bienvenidos a Bajo la Lupa. Hola, saludos con todos. Gracias a ustedes por su tiempo y su comparecencia. Comienzo con el abogado Esteban Ron pidiéndole 2 minutos y aprovechando su poder de concisión en estos 2 minutos para abrir un poco la conversación y empezar a batallar con el tema de preguntas y respuestas, y luego lo propio al abogado Pablo Encalada. Abogado Esteban Ron, ¿qué está pasando actualmente en la institucionalidad electoral? Por favor. Lo que está pasando en este momento yo no lo califico ni siquiera como un conflicto CNE-TC. Lo que está pasando es un desentendimiento generalizado de cómo debe funcionar la administración electoral versus la administración especializada de justicia electoral. Creo que han primado las conveniencias políticas, han primado pues las circunstancias fácticas, está primando el cálculo político, está primando situaciones inclusive de carácter personal, lo que ha hecho que el Consejo Nacional Electoral desatienda una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, de hecho 2 llamados de atención, una sentencia y un auto de ejecución, con base a quién sabe qué, con base a un razonamiento que no viene al caso. Realmente esta desacertada decisión del Consejo Nacional Electoral es lo que nos trae en este momento lo que tenemos. Lamentablemente no se han dado las facilidades respecto de los procesos de democracia interna y de los procesos de inscripción de candidaturas para el caso de justicia social, partiendo de una premisa: nos guste o no, justicia es justicia. ¿Sí? La Constitución de la República del Ecuador y el Código de Democracia han señalado señalan y establecen que las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral son de inmediato cumplimiento, última y definitiva instancia. Entonces, eso es lo que sucede y hay una desobediencia manifiesta por parte del Consejo Nacional Electoral. Eso, estimado Javier. Pablo. Gracias, abogado Esteban Ron, utiliza sus 2 minutos. Voy con el abogado Pablo Encalada antes de entrar en el tema específico. Desde su experiencia, ¿se ha visto esta, digamos, riña entre una institucionalidad que pertenece al poder electoral y el ámbito del poder judicial, a tal punto de que 2 consejeros interponen una denuncia por presunto prevaricato, mientras que parte de la institucionalidad electoral acude al aparato judicial por un asunto de un desacato? Abogado Pablo Encalada, por favor. Bueno, creo que cuando las instituciones no funcionan, cuando no hay claridad respecto de cuáles son las competencias de cada uno y cuando siempre tratamos de interpretar las leyes a conveniencia, creo que pasan estas cosas. Es totalmente, yo coincido con Esteban con lo que dice, es totalmente desafortunado lo que está sucediendo en todo el sistema electoral, porque yo le digo, yo no soy un experto en los temas electorales y quizás, digamos, decidió polémico o no estuvo de acuerdo
lo resuelto en el caso de justicia social, pero finalmente hay una decisión de carácter jurisdiccional, porque los jueces de la justicia electoral administran justicia. Entonces no puede, luego una institución, por más que institución, consejo electoral que sea, puede desobedecer una decisión de este tipo. Entonces, claro que nos ponen en una situación bastante incómoda a todos y obviamente se sabe o se conoce que eso tiene todos los tintes políticos, ¿no es cierto?, por fuera del derecho. Entonces sí, nos pone en una situación incómoda, pone en riesgo incluso el desarrollo del proceso electoral y por eso es que se están realizando ya investigaciones ante la Fiscalía General del Estado. Gracias, abogado Pablo Encalada. No utilizo tampoco sus 2 minutos. Perfecto. Entonces, a cada uno empezamos con la ronda de preguntas y respuestas. Esta entrevista, insisto, es para aclarar a las audiencias, cada uno en su campo, y precisamente les hemos convocado porque tienen trayectoria y son reconocidos en el ámbito nacional, incluso en el ámbito latinoamericano, en sus aportes. Abogado Esteban Ron, ¿por qué parecería ser, y nos preguntan las audiencias, que nuevamente ha surgido esa voz de que se vayan todos, tanto del CNE como del TCE, porque no los representan? De hecho, y esto toma un poco más de fuerza cuando congresistas estadounidenses remiten una comunicación al secretario de Estado, Mike Pompeo, respecto a la situación democrática del aparato nacional ecuatoriano, tachándolo de riesgoso, y le piden que Mike Pompeo de alguna manera inste al presidente Moreno a que garantice en estas elecciones un proceso precisamente como debería ser. Esa voz, ese fantasma que hace algún rato no lo veíamos, parecería ser que en Ecuador se repite con cierta frecuencia, o es que quienes representan las instituciones hacen que ese fantasma surja. Yo creo que, como bien tú lo señalas en la parte final de la intervención, Javier, son las personas las que hacen que lamentablemente no se dé esta confiabilidad dentro del sistema electoral. Y obviamente el problema del Ecuador está trascendiendo a escala latinoamericana y en este caso en Estados Unidos, ¿no? También vale aclarar que ya existe una remisión y una comunicación por parte de la CIDH al canciller del Ecuador solicitando la información respecto de lo que está pasando con la inscripción de candidatura de Novoa y Justicia. De hecho, salió el día viernes. Es una remisión de información, pero eso ya da que atender que a escala internacional nos están viendo como una falta a la institucionalidad democrática. ¿Dónde radica el problema? El problema creo que radica en 2 puntos. Como voy a regresar a lo que dijo Pablo, está primando lo político sobre lo jurídico, ¿sí? Está primando el cálculo político de lo que puede pasar, porque es cálculo. En el momento ni siquiera hay una materialización de los binomios presidenciales y tampoco hay una materialización de los asambleístas. Entonces, eso es lo que está pasando. Y se está poniendo en riesgo la institucionalidad, en primer lugar, de la función electoral. ¿Por qué? Porque sí, ya hay esta voz que dice, no, los consejeros no sirven de nada, tenemos que reaccionar ante esto, el clamor popular, etcétera, pero es porque existe este cálculo. Y en segundo lugar, algo que es súper, súper necesario y complicado cuando estamos dentro de los procesos electorales. Se requiere de vocería oficial y trascendente. Los consejeros del CNE, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, bueno, los jueces del Contencioso Electoral con ciertas restricciones, por su función jurisdiccional que tienen que tenerlo, tienen que dejar al país en claro qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Deberían por lo menos organizarse al respecto de lo que van a decir en los medios a los ciudadanos. Entonces, esa falta de vocería institucional especializada y reducida, tropicalizada al ámbito sencillo de los ciudadanos es lo que está pasando. Y obviamente, cuando existen varios criterios, existen varias formas de abordaje comunicacionalmente y eso hace que trascienda fronteras. Ahora, ¿qué se arregla? ¿Cómo arreglamos esto? La única opción que nos queda tampoco es que vamos a nosotros como ciudadanos o en el caso de Pablo y mío como profesionales del derecho, tampoco vamos a ser voces desinstitucionalizadoras del país. Respetemos los procesos, respetemos el derecho. El próximo año, después de las elecciones de este Consejo Nacional Electoral, tiene que renovarse, ¿sí? Entonces, propongamos profesionales que sepan atender estos requerimientos democráticos, ¿sí? Y la otra cosa, si es que tenemos los elementos necesarios como para propulsar mecanismos de fiscalización en lo civil, en lo administrativo, en lo penal, en lo político y en lo electoral, seamos nosotros quienes estamos vigilantes de estos procesos. Esa es la única forma de llegar a un consenso de qué autoridades nos van a representar, porque perdón, por el coloquialismo, este juego de balas cruzadas
que tenemos entre las dos instituciones, lo único que hacen es afectar al proceso electoral. Eso sería mi apreciación, Javier. Gracias, abogado Esteban Ro. Abogado Pablo, quiero comenzar con usted, por favor, para las audiencias que generalmente no son pues todas conocedoras o amantes del estricto derecho. ¿Cómo podría usted de manera didáctica y pedagógica decirnos, quiero comenzar por allí, qué persona o qué actitud, qué actitud se puede encuadrar en lo que es un desacato y qué actitud se puede encuadrar en lo que es un prevaricato? Por favor. A ver, bueno, primero, el prevaricato desde el 2014 fue bastante restringido con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Fue restringido solo a las decisiones que toman los jueces de la carrera jurisdiccional, de la carrera de la función judicial. Entonces, los jueces de la función electoral no prevarican. Esto es un tema importante porque antes del 2014 podían hacerlo, pero ellos sí podrían, cualquiera de los dos, CNE o TCE, podrían estar incurriendo en un delito de los delitos electorales que están previstos en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, entre ellos, digamos, entiendo que ya hay unas denuncias que se han puesto de unos a otros, ¿no es cierto?, de ida y vuelta, y la Fiscal General del Estado, creo que quizás en un desliz al haber consultado a la Corte Nacional de Justicia si podía investigar, me parece que eso no era lo adecuado, pero bueno, la Corte Nacional le ha dicho que no está para absolver consultas a la Fiscalía y que la Fiscalía tiene todas las atribuciones para investigar. ¿Por qué pasó esto? Pasa esto porque hay una disposición en el Código de la Democracia que dice que en tiempos de elecciones tienen inmunidad electoral tanto los funcionarios, digamos, en este caso los vocales del Consejo, cuanto los jueces del Tribunal Contencioso Electoral y también los candidatos que se han aceptado sus candidaturas. Dice que en contra de estas personas no se pueden iniciar procesos penales, ¿sí? Pero eso no significa que no se puede iniciar una investigación. Por eso es que la Fiscalía el día de ayer, me parece, o el día viernes, emitió un comunicado diciendo que se van a realizar las investigaciones, ¿no es cierto?, que sean del caso, y a la Fiscalía no le queda otra alternativa, porque ante una denuncia, ante el conocimiento de un delito, la Fiscalía tiene que iniciar estas investigaciones. Ojo, si es que llegara a tener elementos para procesar penalmente, es decir, para iniciar un juicio, una instrucción fiscal, ahí sí no lo puede hacer, de momento, mientras dura el proceso electoral. Entonces, de ninguna manera Fiscalía va a definir este conflicto, ¿no es cierto?, que es algo que pudiera creerse, ¿no es cierto? Alguien pudiera pensar que, bueno, Fiscalía va a tomar partido por uno u otro, o por qué Fiscalía está interviniendo. Fiscalía está interviniendo porque le han presentado una denuncia y no le queda otra. Pero Fiscalía no le corresponde de ninguna manera decir quién está bien, quién está mal, o a quién tienen que calificar, ¿no es cierto? Y más todavía que no puede iniciarse, digamos, procesos penales mientras dure el proceso, sino después. Gracias, abogado Pablo Encalada. Solamente algunas cositas para pasar con el abogado Esteban Ron, algunas mini preguntas. La primera, usted dijo que no era necesario que la fiscal consulte a la Corte Nacional de Justicia respecto a prácticamente realizar una de sus funciones básicas, por no decir la prioritaria, que es la investigación. Si no procedía, no cometía algún tipo digamos, de tropiezo frente a la norma en estricta vigencia para su óptica. No, porque la Fiscalía es quien tiene la competencia de investigar, ¿no es cierto? A quien le corresponde constitucionalmente la facultad de investigar los delitos es a la Fiscalía General del Estado. Entonces, de ninguna manera no hay ninguna normativa que le impida a la Fiscalía realizar esta acción. Entonces, por eso le digo, quizás la fiscal, tratando de curarse en sano, ¿no es cierto?, hizo esta consulta si es que procedía la investigación, pero yo creo que estaba demasiado claro. Entonces, más bien, la Corte Nacional le dijo, mire, yo no le puedo responder, le dijo la Corte Nacional. Y pues la fiscal dijo, bueno, sí, en realidad esa es una atribución mía y yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Insisto, porque solo se puede quedar en esa etapa, no puede seguir avanzando en la investigación si es que de hallar elementos, digamos, en el supuesto caso que hubieran elementos del cometimiento de un delito de desacato o de obstrucción a los procesos electorales, ¿no es cierto?, o incluso de prevaricato, que desde mi punto de vista no procede de ninguna naturaleza. A lo que usted dice, probablemente usted me corregirá si estoy en lo correcto, en el comunicado de la Fiscalía dice, cito, la Fiscalía General del Estado puede iniciar una investigación previa y practicar cualquier técnica de investigación de las previstas en el Código Orgánico Integral Penal, en donde se investiga a cualquier persona, entre ellas las y los miembros del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, sin que ello incurra en la prohibición prevista en el inciso segundo del artículo 19 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, pues no implica la instauración de un proceso penal en su contra. En castellano, ¿qué implica eso, abogado Encalada?
Bien, esto significa, creo que para la ciudadanía, para que lo tenga claro, significa que cuando hay la noticia de un delito, que se conoce a través de una denuncia, por ejemplo, de un parte policial, de una noticia, de lo que fuera, una noticia del delito, la Fiscalía tiene que investigar. Eso todavía no significa que se ha iniciado un proceso penal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la posibilidad de iniciar procesos penales recae exclusivamente en la Fiscalía y no de las personas particulares, digamos. Si yo me siento que soy víctima de un delito, yo no puedo iniciar un proceso penal. Yo acudo ante Fiscalía para que se inicie una investigación y después de que investigue la Fiscalía sí puede iniciar el juicio. Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. La Fiscalía dice, ojo, yo voy a investigar, pero eso no significa que voy a iniciar un proceso penal todavía, porque además tengo una prohibición legal. Entonces, en términos generales, cuando Fiscalía ya ha investigado, ¿no es cierto?, cree que tiene un caso, entonces ese momento le informa al juez y le pide una audiencia para que se inicie el proceso penal con lo que se conoce como la formulación de cargos, que es lo que habrán escuchado la ciudadanía probablemente. A partir de ahí recién existe un proceso penal. Antes no lo hay. Antes hay nada más una etapa investigativa. Ya usted claramente lo dejó zanjado al inicio de su intervención. ¿Por qué desde su óptica no podemos hablar de desacato? Cuando hablamos o cuando una actitud humana configura en prevaricato, cuando una actitud humana configura en desacato. A ver, es el incumplimiento de decisiones legítimas, así se llama el tipo penal, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Esto es cuando una autoridad pública, particularmente un juez, ¿no es cierto?, ordena alguna situación y algún particular o incluso los funcionarios públicos no cumplen con esta decisión. Entonces, en principio, digo, yo no estoy anticipando criterio, pero en principio, si es que el Tribunal Contencioso Electoral da una disposición, ¿no es cierto?, de inscripción de la candidatura, de que se realicen las primarias, y el Consejo Nacional Electoral no está aceptando aquella decisión, por lo menos amerita una investigación. Sin duda que amerita una investigación. Vamos a ver si es que realmente eso es lo que está sucediendo. Insisto, yo no soy un experto en el tema electoral, pero en principio a mí me llama la atención que el Consejo Nacional Electoral desobedezca a una decisión de carácter jurisdiccional. Gracias, abogado Pablo Encalada. Abogado Esteban Ron, hay también voces ciudadanas dentro de las redes sociales y también inclusive lo he visto en algunos medios de comunicación de quienes hacen opinión pública, quienes tienen la oportunidad de pronunciarse a través de columnas de opinión y señalan que aparentemente existe una preocupación también, existe una preocupación por un aparente silencio del aparato legislativo. El aparato legislativo, más allá de señalar algo o de a través de una resolución, hablando técnicamente, ¿puede tener algún tipo de incidencia positiva o negativa en la institucionalidad electoral? No, definitivamente no. Lo que tú sabes, Javier, hay un tema de independencia de las funciones y autonomía de los órganos, ¿no? Entonces, en ese sentido es bastante complejo hacer que el legislativo se pronuncie respecto de las actuaciones del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral. Lo único, o la única facultad que tiene el legislativo en virtud de las actuaciones de la función electoral es el procedimiento de fiscalización y control político, ¿no?, al que están sometidos los consejeros y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral por el propio hecho de las funciones y los cargos que ellos ostentan. Entonces, el legislativo lo que podría hacer es realmente tomar conciencia de las actitudes que están teniendo para hacer un procedimiento de fiscalización y control posterior al proceso electoral. Pero en este sentido, nada más. El legislativo lo que hace es una adecuación de normas, una producción legislativa con afectaciones a la función electoral, para nada, no hay. Ahora, las funciones del Estado, y lo he visto, ¿no?, el Consejo de Participación Ciudadana, el propio presidente Moreno, la función judicial a través de la Fiscalía han instado a que esta pelea CNE-TCE pare, pero realmente, Javier, Pablo, yo no lo veo como una pelea, ¿sí? Quienes están haciendo la pelea del propio Consejo Nacional Electoral, como bien lo señaló Pablo, al haber el incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Y ahí empieza este cruce de recursos, inclusive en el ámbito penal, como ya Pablo explicó. Entonces, nada más, esa sería mi precisión, Javier. Abogado Esteban, también, como usted señala, que
el legislativo, no sé si lo entendí bien, pero poco o nada podría ser si es que mediante resolución plantea este tema y señala o insta al CNI y al TCA que arreglen sus diferencias. Asimismo, se puede ver el pronunciamiento del presidente Moreno, que señaló en 2 mensajes en sus redes sociales. El segundo dice, cito, resuelvan cualquier diferencia con estricto apego a la ley y no pongan en riesgo ni la fecha de las elecciones ni la confianza que todo el país debe tener en el próximo proceso electoral. Cierro cita. Ese pronunciamiento del presidente Moreno, unido a lo que ya señalé en su momento, el pronunciamiento del país norteamericano respecto a nuestra democracia, más allá de que son pronunciamientos y que la ciudadanía los observa y que todos ustedes quienes estamos en esta entrevista y quienes la van a ver también lo observa, no, de alguna manera no empuja hacia lo positivo, a que de alguna manera me digan, mire, sabe que esto es lo que ocurre y por estas acciones o omisiones voy a tener estas consecuencias. Abogado Esteban Romo. Sí, o sea, definitivamente lo que expresan esos comunicados internacionales y nacionales de otras funciones del Estado es una preocupación en cómo está funcionando el sistema democrático y cómo se está poniendo en riesgo unas elecciones que en lo particular, o sea, justamente en estas elecciones pueden tener 2 trascendencias de carácter político. La una es un cambio de tendencia ideológica política manifiesto y la otra es pues una elección dentro de una pandemia, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho que haya esta preocupación, porque además que en estos tiempos de pandemia o post-pandemia, como se le quiera llamar, se requiere de mucha actividad dentro del Estado, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Van a ser, pues, las funciones estratégicas para tratar de solventar la reivindicación del Estado respecto de esta crisis en la que estamos sumergidos. Sin embargo, pues, del retórico y de instar de esta buena fe a que se zanjen los problemas, no pasa. O sea, no va a pasar, lamentablemente. Quienes tienen la voluntad de zanjar esto, quienes son los únicos que pueden frenar este cruce nuevamente de recursos y balas, como bien lo señalaba, son, y creo yo, muy personalmente, es el Consejo Nacional Electoral. Porque los jueces ejercen el ejercicio jurisdiccional de los jueces, como yo decía, nos guste o no, las decisiones son legítimas, ¿sí? Tienen un marco legal detrás, tienen un marco motivacional detrás, y es ese respeto a la majestad jurisdiccional de la Administración de Justicia lo que está descalabrando en este momento el proceso electoral. Entonces, me parece a mí inaudito, y lo utilizaba como un ejemplo en clases con mis alumnos, obviamente respetando las especializaciones de cada uno, pero les decía, a ver, chicos, y para que la ciudadanía entienda, es como que cualquiera de las personas implicadas dentro del caso sobornos 2012-2016 y los ejercicios que tienen que darse en cumplimiento de esta sentencia, como la colocación de la placa y demás, digan las autoridades, ¿saben qué? Yo no lo considero legal. Yo no lo considero legítimo. No, estamos transgrediendo totalmente el sistema, ya el sistema estatal, ya no solo el electoral, sino, y también una cosa, la percepción del cumplimiento de las órdenes de autoridad competente lo estamos desnaturalizando. ¿Sí? ¿De cuándo acá nosotros como ciudadanos somos juzgadores de las actividades jurisdiccionales? Sí, en nuestro fuero interno podríamos decir si es que estamos o no estamos de acuerdo, pero las órdenes legítimas de autoridad competente tienen que cumplirse bajo toda circunstancia, Javier. Gracias, abogado Esteban. Guayaquil, a diferencia de otras ciudades, es la primera en avanzar en el tratamiento de aguas residuales, con la construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales, que incluye la construcción de 4 macroplantas. En la perimetral, Pantano Seco, funcionando al 100%. En el sur, Planta Las Esclusas, con un avance del 60%, estará operativa el próximo año. Milote, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, con un avance del 73.25%, operativa en el 2021. Los Merinos, en el norte, en proceso de contratación, prevista a iniciar en el primer trimestre del 2021. Con una inversión de $457 millones, estas macroplantas de aguas residuales optimizarán el tratamiento para el procesamiento de las aguas, favoreciendo al medio ambiente. Así beneficiaremos a 3.010.000 habitantes con un Guayaquil con bienestar creciente, socialmente inclusivo y ecológicamente sostenible. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. Autorización número 0730, CNE, Elecciones Generales 2021.
Pablo Encalada. Hablemos del prevaricato que para su óptica no cabe en este tema conforme ya ha retrotraído usted la normativa en materia. A ver, desde el Consejo Nacional Electoral fueron dos de sus consejeros quienes presentaron una denuncia porque ellos aducen de que presuntamente se cometió prevaricato en el Tribunal Contencioso Electoral por parte de los magistrados. Si no cabe la figura de prevaricato para la materia electoral, jurídicamente y didácticamente, nuevamente, abuso de su poder de entendimiento, ¿cómo queda esa denuncia? Claro. A ver, lo que pasa es que es una cuestión de redacción de la norma. Hay que entender que en materia penal hay un principio que es fundamental, digamos, el primero que se aprende, creo, en clase, que es el principio de legalidad. Por el principio de legalidad, solo se puede sancionar penalmente a aquella persona que ha cometido un acto que previamente estaba previsto como delito. Y la descripción de esta conducta debe ser absolutamente clara. Una de las consecuencias del principio de legalidad es que la ley penal se la interpreta de manera literal y estricta. Es decir, no podemos hacer analogía. Por ejemplo, no puedo sancionarlo a un árbitro de fútbol porque ha cobrado dinero para favorecer un equipo, ¿no es cierto? Él no prevarica. ¿Por qué? Porque la ley dice que tiene que ser los jueces de la carrera jurisdiccional, ¿sí? Entonces, en este caso pasa una cosa curiosa. Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral son jueces y administran justicia, es verdad, como son los jueces de la Corte Constitucional. Pero la redacción de la norma del prevaricato a partir del año 2014, que antes era más amplia, antes se refería a los jueces en general, o los funcionarios públicos incluso en general, pero a partir del 2014 lo limitó exclusivamente a los jueces de la carrera jurisdiccional. Ni los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, ni los jueces de la Corte Constitucional son jueces de la carrera jurisdiccional. Por lo tanto, por una cuestión normativa, por principio de legalidad, ellos no pueden ser, lo que llamamos en derecho penal, no pueden ser sujeto activo del delito de prevaricato. Entonces, la investigación en ese caso, o la defensa en ese caso, para ellos es súper sencilla. Ojo, yo no estoy diciendo que no haya una incorrección. Puede ser que obraron incorrectamente, lo que fuera, pero ahí lo que tendríamos es un vacío legal, digamos, es una norma que no les alcanza a ellos, que no es que los acredita o los califica como que lo que hicieron está bien. Lo que significa es que esa conducta de ellos no está prevista en nuestra legislación como delito. Y eso está absolutamente claro. Ya han pasado casos anteriores, por ejemplo, con la Corte Constitucional, que los han denunciado por cualquier cosa, no importa el fondo del asunto. Y la Fiscalía ha dicho, bueno, yo no puedo, con esto no puedo hacer nada, porque estos jueces no cumplen la calificación para ser sujeto activo del delito de prevaricato. Entonces, bajo esas circunstancias, insisto, de ninguna manera van a ser llevados a un proceso penal los jueces del Tribunal Contencioso. Lo otro, abogado Encalada, varios juristas se han pronunciado respecto a esa acción que tuvo el Consejo Nacional Electoral frente al al potencial cumplimiento de una sentencia del Tribunal Contencioso de acudir a otra instancia, a otros magistrados, precisamente porque ellos están señalando de que existe un conflicto de competencias. Estos juristas que se han pronunciado en redes sociales, algunos de ellos han señalado que eso es una forma burda de impugnación de un no cumplimiento de una sentencia de un poder jurisdiccional. ¿A su óptica eso es así? Lo que pasa es que cuando uno está inconforme con una decisión de carácter jurisdiccional, lo que hace es hacer uso de los recursos procesales que tiene a la mano. Es decir, si hay una sentencia, yo tengo la posibilidad de apelar, de presentar un recurso de apelación, lo hago, o un recurso de casación, ¿no es cierto? Es decir, hay que tomar los caminos o los pasos que nos franquea la ley. En este caso hay una decisión, me parece que es una decisión ya de última instancia, no están previstos recursos procesales en ese sentido, y lo que está haciendo el CNE es darse la vuelta, ¿no es cierto? Si bien está diciendo Corte Constitucional, auxílieme, yo no veo al menos un conflicto de competencias, hay una decisión de los jueces, ¿no es cierto?, en relación a aceptar la inscripción de una candidatura, y el Consejo Nacional Electoral no tiene otra alternativa que aceptar y dar cumplimiento a lo que está resolviendo el tribunal. Por eso yo creo que en el caso del Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía sí tiene elementos para investigar, ¿cierto? Ellos podrán avanzar, insisto, quizás después de que se termine el proceso electoral, quizás puedan haber consecuencias jurídicas por esto, pero nosotros como personas de derecho, como lo dijo Esteban, es gravísimo este precedente que se está sentando, porque entonces quiere decir que la ciudadanía puede decir, cualquier autoridad pública, cualquier ciudadano puede decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, por tales o cuales razones, incluso teniendo la razón. Yo no estoy de acuerdo con esa decisión, entonces yo no la cumplo. Que lo diga el Consejo Nacional Electoral en medio de un proceso electoral, a todos nos genera desconfianza. Imagínense ustedes, yo jamás estaría defendiendo la inscripción del señor Álvaro Noboa. Esto no se trata de las personas,
Esto se trata de respetar la institucionalidad. Esto se trata de que las autoridades públicas cumplan con aquellas decisiones, porque si no, esto pone en tela de duda el proceso electoral y esto, claro, digamos, después de lo que ha pasado en este país, el proceso anterior también que fue cuestionado, esto ya está empezando con dudas de fraude, ¿no? Y eso es grave. Gracias, se me acaba el tiempo. Finalmente, abogado Pablo Encalada, y voy con el abogado Esteban Ron. Desde su óptica, futuro de lo que está ocurriendo en el aparato electoral, en el aparato judicial, ¿tendrá o no tendrá? Yo creo que sí, esto va a dar mucha tela que cortar por cualquiera de los dos lados, yo creo que van a haber consecuencias y seguramente cuando se termine el proceso, ¿no es cierto? Hay que ver hasta dónde escala esta situación. Quizás estamos a tiempo todavía de que corrijan el Consejo Nacional Electoral, que tome una corrección y que permita que se dé el proceso. Pero si es que el Consejo Electoral no lo hace, puede estar incurriendo en dos delitos. Un delito que es el de obstruir los procesos electorales y otro el de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Entonces esto lo sabremos, dependiendo de cuánto vaya escalando, esto irá tomando fuerza. Pero claro, seguramente después de terminadas las elecciones, vayamos a tener sorpresas. Gracias, abogado Pablo Encalada. Abogado Esteban Ron, usted señalaba, y creo que siempre su norte de las intervenciones ha sido que quienes pueden terminar de una vez este conflicto son las propias personas involucradas, tanto el CNE como el TCE. La pregunta es, y conforme también lo que ha dicho el abogado Pablo Encalada, ¿qué va a ocurrir respecto a ellos si es que las personas involucradas deciden seguir en esa riña que ellos tienen y llevarlo esto hasta donde el aparato ecuatoriano, que algunas personas dicen que es el único particular en el mundo que puede ocurrir cualquier cosa, vaya a ocurrir? Bueno, más que el Tribunal Contencioso del CNE, ¿no? A mí me preocupa una cosa. Y ya en el ámbito electoral y de la Administración de Justicia Electoral, fueron dos las causas que suscitaron todo este problema, ¿no? La 080 y la 131 del TCE. Y el día de ayer, el día de ayer hubo una resolución respecto de la causa 131, que es la que también trata el tema de justicia social, en la cual, a través de un recurso de apelación, se le pide al juez sustanciador que se pronuncie sobre el fondo de la causa, ¿sí? Así que aquí puede haber una sorpresa, puede haber tal vez una luz para que esta situación se cambie, ¿no? Porque ya la controvertida sentencia 080, que para mí no es controvertida, es clarísima, ya no se está incumpliendo. Entonces, tal vez con esta 131, que es la otra causa, la que efectivamente apeló la resolución del Consejo Nacional Electoral que restringía o que aplicaba discrecionalmente la propia sentencia 080, tal vez por ahí se pueda zanjar. Las autoridades, pero inclusive ahí es difícil, porque las autoridades no se van a contradecir a sí mismo dentro de un propio órgano, ¿no? Que ya se pronunció como lo es el TCE. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, y el tema de inmiscuir a una jurisdicción diferente, como es la jurisdicción constitucional, es muy grave. Es muy grave porque nuevamente se desnaturaliza el proceso electoral. Están tratando de utilizar esta medida, este conflicto de competencias como una acción extraordinaria de protección, ¿sí? Que viene a ser una para cumplimiento de sentencia. Entonces, es súper complicado y hay otra cosa, que yo lo decía en otro espacio. Esta Corte Constitucional en específico, y creo que Pablo va a tener el mismo sentimiento al haber estudiado en la misma universidad en diferentes años, efectivamente, es todo menos política. Es una corte súper técnica que yo, la verdad, admiro sus fallos, admiro a sus personeros, a sus jueces, y no se va a prestar para este juego. Así que si el Consejo Nacional Electoral estima realizar u obtener alguna cosa rara a través de este subterfugio de acudir a la justicia constitucional, no lo va a lograr. La Corte es muy, muy técnica. Y otra cosa, bueno, zapatero a tus zapatos, del tema constitucional, creo que todos tenemos una base del derecho constitucional, todos los abogados siempre tenemos un entendimiento, pero a mi modo de ver, y creo que Pablo también ya lo dijo, no hay dicho conflicto de competencias. El código de la democracia y la constitución son clarísimos en el tema que se están refiriendo. Entonces, la idea del subterfugio tal vez les resultó bueno a los consejeros, pero en el fondo, difícil. Eso sería, estimado Javier.
Dos preguntas muy rápidas, por favor, respuestas muy rápidas. Álvaro Noboa, ¿entra este año o no entra este año? ¿O entrará o no entrará en la papeleta electoral? Y lo otro, ¿usted ve desde su óptica que va a existir consejeros del CNE destituidos por la sentencia 080? Por favor. A ver, la situación de Álvaro Noboa es súper indefinida, ¿no? O sea, ya debió entrar la candidatura de Álvaro Noboa. Sí, bueno, ni siquiera la de Álvaro Noboa, no hablemos de Álvaro Noboa. Ya se tuvieron que dar los procesos de democracia interna y de inscripción de candidaturas de justicia social. Y si ahí justicia social decide que sea el abogado Álvaro Noboa, pues está en pleno derecho, ¿sí? El tema ético y de la venta de partidos políticos de estos como movimientos electorales existe, pero la ley es la ley en este sentido, ¿sí? Y entonces ahí veremos. Yo creo que esto se tiene que zanjar lo más rápido posible y yo creo que, o sea, ya con la presentación del conflicto de competencias y con el pronunciamiento de admisión en la Corte Constitucional ya debería ser un jalón de orejas para los consejeros. Por otro lado, la infracción electoral, ¿sí? Existe la denuncia, la infracción electoral entiendo que está convocada para audiencia el 26 de diciembre, justo después del feriado de Navidad, para que se dé el juzgamiento. Sin embargo, Javier Pablo, vale que la ciudadanía conozca, el juez Ángel Torres, que es quien lleva el proceso de la infracción, fue recusado el día viernes, ¿sí? Entonces, va a darse este proceso intermedio dentro del juzgamiento de la infracción de la recusación, lo que puede dilatar la ejecución de la audiencia esta de alegatos y pruebas, como se denomina, ¿no? Entonces, ¿puede venir o no puede venir en la institución de jueces? Sí puede, es una de las opciones, definitivamente es una de las opciones. ¿La conducta infraccionaria se adecúa a lo que está pasando? Sí, se adecúa, ¿sí? Pero existen, como te digo, estos procedimientos intermedios de la recusación y demás, y como te digo, puede haber una sorpresa por ahí con esta causa 131 intermedia que zanje el tema, ¿no? Gracias, abogado Esteban Ron Castro, catedrático universitario en la Universidad Internacional del Ecuador, encargado de la Escuela de Derecho y experto en temas electorales. Gracias, abogado Pablo Encalada, catedrático universitario y experto en el ámbito penal, por haber comparecido el día de hoy a la Clínica Periodística Zona Bajo la Lupa y haber tenido esa nobleza y esa capacidad de didáctica para poder despejar todas esas dudas e interrogantes que estaban en medio del panorama social electoral y así puedan ustedes cooperar para que las audiencias puedan crearse un mejor criterio a partir de hechos reales y no de noticias falsas. Que Dios les acompañe en cada una de sus trayectorias, en cada una de ese ejercicio profesional que llevan y síganse cuidando y que tengan buena noche. Gracias. Buenas noches, un gusto. Buenas noches, gracias. Hasta luego, Pablo, gusto igual, compartir. Hasta luego. Javier, igual. Que estés muy bien. Abrazo. Chao, Javier. Hasta luego.